Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien y estén disfrutando del evento. Hay bastantes sesiones muy interesantes y en esta ocasión voy a tener la oportunidad de hablarles de un sistema de gestión documental creado para SharePoint Online usando las capacidades que tiene la plataforma. Bueno, vamos a empezar. Primero, como siempre, hay que agradecer y felicitar a los patrocinadores del evento. Pareciera que no es necesario, pero hay muchas cosas por hacer detrás. A los organizadores también los felicito y les agradezco el haberme invitado. Bueno, entre ellos está la empresa en donde yo trabajo, que es IT Pro, donde soy director de operaciones y hemos apoyado este tipo de eventos desde hace ya varios años. Este soy yo, soy Julio César Leiva. Tengo varios años trabajando con SharePoint. Empecé con la versión de lleno ya en 2007, aunque bueno, en las implementaciones hice algo para las versiones 2003 e incluso recuerdo alguna implementación previa, o bueno, una implementación, algo que teníamos que ajustar en versiones previas. Pueden encontrarme en Twitter como @kstat, en LinkedIn como Julio César Leiva o vía correo electrónico como julio.leiva@itpro.com.mx. Soy director de operaciones, soy un apasionado de la tecnología y me encanta compartir lo que he aprendido durante todos estos años que llevo desarrollando mis capacidades en sistemas. Bueno, vamos a empezar con esta parte de SharePoint. Voy a ocultar esto. Ok. Vamos a empezar con las capacidades de SharePoint. De entrada, para este tema de gestión documental, pues tenemos las bibliotecas de documentos, que es la parte central donde SharePoint maneja prácticamente cualquier tipo de documentos, donde se puede almacenar, se pueden compartir documentos, y usando estas capacidades junto con algunas otras que voy a mencionar ahorita, más el registro de datos a través de las listas, podemos crear lo que les voy a mostrar más adelante, que es un sistema completo de gestión documental. Entre esas capacidades tendremos el control de versiones, es decir, no hay que agregar algún componente adicional. El propio SharePoint de manera nativa se puede habilitar o deshabilitar el control de versiones, de forma que si nosotros queremos ver el historial de los cambios de un documento, pues el SharePoint nos los va a mostrar. Incluso si quisiéramos regresar a una versión anterior, lo podríamos hacer a través de estas funcionalidades que presenta la plataforma. Nos muestra la fecha en que se modificó, la hora en que se hizo la modificación, quién lo modificó, y está listado el control de versiones. En función de la configuración que hagamos, pues es posible ir numerando de diferentes maneras, de dos maneras diferentes, el versionamiento. Otra gran funcionalidad para este tipo de gestión documental es el uso de las columnas, que en realidad se traducen como metadatos para los documentos. El documento en sí mismo, pues ya tiene la información que requerimos, pero a veces cuando buscamos información, al ver el título del documento, pues no nos da toda la información completa que pueda contener el mismo documento. Entonces, creando columnas adicionales, que en este caso le llamo metadatos, nos ayudan a catalogar mejor la información, a presentarla mejor a nuestros usuarios o clientes. En este caso, en la imagen, por ejemplo, está algunos datos que usamos en este sistema de gestión, como puede ser el macroproceso, el proceso, un subproceso. Entre ellos, estos tres campos están relacionados. Puede ser el país, puede ser el tipo de documento, el tipo de acceso que tiene el documento, si es abierto, si es público, si es limitado, si solo cierto grupo de personas va a tener acceso. El propietario del documento, es decir, quien lo está gestionando, quien lo creó, y bueno, otros datos que nos permiten hacer búsquedas sobre la información
o incluso cuando ya estemos viendo la biblioteca de documentos, pues organizarla por cualquiera de estos datos, filtrándolo o agrupándolo. También tenemos la parte de las búsquedas. Este es un tema importante porque la búsqueda que nos provee SharePoint no es solamente sobre los datos de las columnas que estábamos viendo hace rato o sobre el título del documento. El SharePoint una capacidad que tiene es que cada documento que se va registrando, sea por ejemplo de Office, sea de texto, o sea de tipo PDF, lo puede leer y lo puede indexar. ¿Sí? Es un proceso que se ejecuta de manera back en la aplicación, tanto en la parte on-premise como en la parte online. Entonces, cada vez que registramos la información, se corre un proceso cada cierto tiempo que lee e indexa toda la información del documento. Eso permite que nosotros podamos hacer búsquedas sobre el contenido de los documentos. Entonces, combinado con los metadatos y el indexamiento de la información del propio documento, pues ya nos amplía una búsqueda bastante completa. A los que estamos acostumbrados, por ejemplo, a usar buscadores en Internet, pues esto es muy útil. En esta pantalla podemos ver ahí un ejemplo de una palabra que está puesta ahí, que dice procesos, y la aplicación, el SharePoint, lo que ofrece es buscar sobre el título, los metadatos y toda la información interna del documento. Entonces, cuando encuentra la palabra, pues nos lista el documento y nos dice incluso en dónde está la palabra. ¿Sí? Que están viendo acá es un web part, es un componente del SharePoint que incluso se puede modificar, se puede personalizar, que es lo que nosotros hicimos, para que solamente busquemos sobre ciertas bibliotecas de documentos, sobre ciertos tipos de documentos, que en este caso, por ejemplo, serán los documentos publicados del gestor documental. Y incluso podríamos filtrar para que solamente mostrara, como lo está en la pantalla, documentos de tipo PDF y no nos muestre otro tipo de documentos. O podemos ampliarlo a diferentes tipos de documentos de acuerdo a las necesidades que tengamos. Lo que ven, por ejemplo, es una lista de los documentos. Incluso si yo paso el mouse sobre el documento, lo que me muestra es una vista previa del mismo, ¿sí? Aquí que lo que muestra en la pantalla. Está seleccionado, bueno, no está seleccionado, en realidad es el apuntador está sobre el primer documento y me muestra una vista previa del documento para saber si es lo que busco y si es lo que yo quiero, pues lo puedo abrir para consultarlo. Y nuevamente, todos estos componentes se pueden adaptar. Es bastante flexible para ofrecer muchas funcionalidades de búsqueda. Otras capacidades obviamente son el tema de seguridad, ¿no? La información, aunque sea interna y solamente le demos acceso a usuarios internos de la empresa, pues va a haber documentos que no todo el mundo debe tener acceso. Entonces podemos controlarlo a través de la seguridad que nos ofrece el propio SharePoint, desde impedir el acceso, es decir, que no lo puedan ni siquiera consultar, o hasta que sí lo puedan consultar, pero no lo puedan modificar, ¿no? Nada más permisos de lectura. Y los otros se pueden extender a permisos de lectura y escritura. También podemos compartir documentos o ciertas carpetas de la biblioteca de documentos o incluso bibliotecas de documentos completas hacia usuarios externos, también con los mismos permisos que nosotros configuremos. Hay mucha información que requiere que la compartamos con, por ejemplo, nuestros proveedores o nuestros clientes, y las podemos poner dentro del SharePoint en una biblioteca de documentos o en una carpeta. Agregamos a estos usuarios vía las capacidades de Office 365 y vía las capacidades de SharePoint como invitados para que no tengamos que asignar una licencia y solamente les damos acceso a esa carpeta o a esos biblioteca de documentos o incluso a un documento solamente y nada más, de forma que no puedan tener acceso al resto de la información. La coautoría también la ofrece como una componente, pero aquí en este caso se requiere Office 365. Desde el propio SharePoint, todos los documentos de la suite de Office
Podemos abrirlos desde el navegador o desde el cliente del documento, en este caso un Word, un Excel, un PowerPoint, y trabajar de forma colaborativa o en conjunto con el resto de nuestros compañeros. Aquí la imagen muestra un documento en donde hay 3 personas colaborando en el documento. ¿Sí? En estos tiempos, por ejemplo, en que muchas empresas tienen a gente trabajando no desde el mismo lugar o desde sus propias casas, estas funcionalidades nos ayudan bastante para trabajar en conjunto y generar información de manera rápida para todos nuestros usuarios internos y externos. Y otra de las características que es también parte de lo que usamos acá en el sistema de gestión que creamos es que es una plataforma extensible. ¿Sí? Si todas estas capacidades que mostré no nos son suficientes, podemos agregar funcionalidad vía Power Automate o Power Apps o incluso en la versión clásica de SharePoint Online vía código JavaScript y en la versión moderna vía el framework de SharePoint, el SharePoint Framework. Entonces podemos crear componentes que amplíen las capacidades del SharePoint usando todo lo que ya les mostré anteriormente, que de hecho es lo que nosotros hicimos al crear esta aplicación. Usamos muchas de estas funcionalidades que ya trae el propio SharePoint, de forma que no tuvimos que desarrollar componentes adicionales, lo que nos ahorró obviamente tiempo para crear dicha aplicación. Un punto importante aquí es esta parte de Power Automate que nos permite enviar notificaciones. En un proceso normal dentro de una empresa, los documentos tienen cierta vigencia. Usualmente, por ejemplo, las políticas, los procedimientos se generan, se aprueban y se publican para la consulta de los usuarios internos. Pero esos documentos tienen una vigencia que usualmente son 2 años, que se les llama documentos activos o vivos. Si no tuviéramos una funcionalidad para avisarnos que pasados esos 2 años alguien tiene que revisar ese documento, pues lo tendríamos que hacer de manera anual, que en muchas organizaciones así lo hacen, ¿no? Llevan un control vía otra aplicación o vía un Excel para estar revisando qué documentos requieren verificar si todavía están vigentes o si requieren algún cambio. Con las funcionalidades que nos ofrece Power Automate, podemos hacer que este proceso se automatice de forma que la propia herramienta nos avise cuando algún documento ya requiera ser revisado. Mencioné también el proceso de aprobación, creación, aprobación y publicación del documento, que es el proceso completo del ciclo de vida de un documento. Bueno, publicación y luego archivarlo o desecharlo. Todos esos procesos también se pueden automatizar con estas herramientas. Por ejemplo, un usuario que crea un documento lo envía a la aprobación para revisión y aprobación de otros usuarios, y con estas notificaciones que se van generando vía correo electrónico, avisa a estos responsables que tienen una actividad pendiente de hacer, que es la aprobación del documento, de forma que ellos sepan también cuando tienen alguna actividad pendiente. Si la actividad no se cumple en un cierto tiempo, por ejemplo 5 días, también se pueden programar notificaciones que van escalando a otros usuarios, ¿no? Es decir, le enviamos una notificación al responsable, si no responde en 5 días, es que algo está pasando, entonces podemos notificar nuevamente a ese colaborador o quizás a su jefe directo. Todo esto se hace perfectamente con esta herramienta de Power Automate. Ok, y bueno, ya les voy a mostrar el sistema de gestión documental. Es una aplicación que creamos en su momento para una empresa que se dedica está aquí en México, se dedica al área de comida y restaurantes y tienen pues miles de documentos, entonces necesitaban gestionarlos, tenían una necesidad. La interfaz ahorita en la imagen la modificamos, obviamente por cuestiones de confidencialidad, pero es una aplicación que creamos de forma que le solucionó este problema. Voy a pasar directamente a la aplicación para que vean las funcionalidades. Está montada sobre SharePoint Online.
ampliarlo completamente en la pantalla. Es una interfaz modificada, adaptada, está creada con HTML5, CC3, usamos JavaScript y diversos frameworks de JavaScript. Y para interactuar con la plataforma de SharePoint Online usamos el API REST, que nos ofrece métodos para escribir información, leer información desde SharePoint e invocar muchas de las funcionalidades que tiene. La idea acá es buscar documentos por algún texto, palabra, usando la parte de las búsquedas que mostraba hace rato. Entonces aquí yo puedo poner alguna palabra y lo que va a hacer la aplicación es buscar la información sobre todo lo que tenga la base de datos, pero solamente sobre los documentos publicados. Hay documentos que están en proceso de aprobación o en proceso de creación que obviamente todavía no están terminados y no son públicos para su consulta. Aquí lo único que muestra son esos documentos que ya están aprobados. Y este es el componente que les mostraba hace rato, en donde yo puedo ver toda la lista de documentos publicados, que en este caso tengan la palabra normatividad en cualquiera de los datos que se hayan registrado en el documento. De forma que cualquier colaborador de la empresa pueda buscar la información que le es útil. Esto es sobre el propio documento. Pero además tenemos una búsqueda que le llamamos búsqueda por metadatos, que es la clasificación que se hace por el documento cuando la persona responsable que lo creó lo clasificó. Entonces aquí estos datos son modificables, la aplicación se adapta a la necesidad de las empresas, de la empresa. Tenemos en este ejemplo país, marca, área, el tipo de documento y la parte que tiene que ver con usualmente los sistemas de gestión de calidad internos, ¿no? La gestión documental es parte del proceso de gestión de calidad. Aquí entonces yo puedo seleccionar algún macroproceso, auditoría interna, por ejemplo, y me va a mostrar la aplicación, los procesos relacionados con este macroproceso. Auditoría operativa, muchos procesos pueden tener sus procesos, otros pueden no tenerlo. Si lo tengo, pues lo selecciono. Aquí la idea es que yo también pueda hacer búsquedas. Entonces puedo buscar un documento de auditoría interna con alguna de las marcas que tenga la empresa o alguna de las áreas o algún tipo de documento en particular. Aquí voy a buscar una política de auditoría interna. No sé si tenga algún documento clasificado. Si lo está, aquí la aplicación me lo va a mostrar. Entonces tenemos dos opciones en donde los colaboradores pueden buscar la información rápidamente. Una empresa normalmente maneja desde cientos hasta miles de documentos. Entonces, tener estas funcionalidades para buscar la información, pues ahorra mucho trabajo, incluso en lugar de ir a la propia biblioteca de documentos en donde el documento está registrado. Lo que está detrás para estas funcionalidades son bibliotecas de documentos, no es solo una, porque permiten también mantener el tipo de, más bien en dónde está ubicado el documento, en el proceso en el que se encuentra, si está en creación, en aprobación, en revisión o ya está publicado. Entonces puedo yo buscar e incluso combinar estos datos, además de la auditoría interna, política, y poner aquí un dato, y la aplicación lo que hace es mezclar estos datos para hacer búsquedas más específicas y más a detalle. La idea es que esta aplicación muestre toda esa información al usuario y le permite hacer búsquedas de manera rápida y directa. Tenemos por acá también los documentos frecuentes. Hay ciertos documentos que todo colaborador debería conocer, las políticas a lo mejor de vacaciones o las políticas de, usualmente documentos de recursos humanos, políticas de préstamos o quizás incluso de acceso al lugar de trabajo, o en este caso, por ejemplo, cuando ya tuvimos la parte de COVID, tener a lo mejor la política de gestión de cómo vamos a manejar estos temas, ¿sí? De forma que se puedan poner aquí de forma rápida a todos los usuarios.
La aplicación tiene roles, obviamente. El rol con el que yo estoy aquí registrado, pues me permite acceso a todo. Es un rol de administrador, entonces puedo tener acceso a todo. Pero diferentes usuarios pueden tener o tienen diferentes accesos. Acá puedo yo crear un documento. Esta funcionalidad también sirve, por ejemplo, para saber quizás cuando soy de nuevo ingreso, entonces me lista aquí una serie de documentos en función del área en donde yo esté. Lo que utiliza por detrás la aplicación es los datos que estén en el directorio activo. Como buena práctica, usualmente las empresas en el directorio activo registran los datos del área al que pertenece el usuario que está registrado. La aplicación me identifica porque obviamente identifica la cuenta de SharePoint o de Office 365 con la que me firmé. Entonces aquí ya sabe que el usuario que yo tengo soy yo, o sea, soy Julio César Leiva. Entonces se pueden extraer los datos del directorio activo para hacer ese match entre todos los documentos con, por ejemplo, algún dato que sería el área y mostrarlos al usuario. Si yo creo documentos, aquí puedo ver qué documentos tengo pendientes de generar, de revisar o de aprobar. ¿Sí? Me muestra aquí una lista de todos los que yo tengo pendientes de crear, que son todos estos documentos. Me muestra una fecha porque hay una fecha que se puede establecer como compromiso de publicación, el estatus en el que se encuentra el documento. Y bueno, rápidamente puedo ver aquí que en mi caso, en este usuario, pues tengo muchos documentos vencidos. Y también puedo ver los documentos que estén ya en revisión y que yo tengo que revisar. En algún documento alguien me puso a mí que soy el revisor de este documento o que los tengo que aprobar. ¿Sí? Entonces aquí puedo ver cada usuario puede ver las actividades que tiene pendientes. Si yo entro o selecciono el documento, pues me va a mostrar la ficha propia del documento. Esa es la ficha completa. Aquí puedo ver yo una clave que se crea en función de reglas que establece la propia empresa, en este caso en función del tipo de documento, que es un acrónimo de política, el área, el macroproceso, el proceso y el número de documento relacionado con toda esta secuencia. Todas estas reglas son adaptables en función de las necesidades de la empresa. Aquí lo que se puede ver es el título del documento, el tipo de documento que tengo, el estatus en el que se encuentra y todos los metadatos que hace rato mostraba y mencionaba. El propietario soy yo, el responsable del área, que también se puede extraer de forma directa del directorio activo o se puede asignar a través de la misma aplicación. La fecha de publicación obviamente no tiene porque está todavía en revisión y cuándo debería yo haberlo generado y ya puesto a disposición para publicar, que por eso me muestra como ya retrasado. Está el propio nombre del documento y las palabras clave que también están relacionadas con la información. En este caso, como es una política, se pueden agregar anexos. ¿Sí? Yo puedo agregar otros documentos relacionados con el mismo documento, de forma que todo el grupo de documentos se genere en conjunto, se apruebe y se publique. Cuando un usuario el documento esté publicado, un usuario tenga acceso al documento, pueda ver la política y descargarlo y pueda ver los anexos. Acá abajo se puede ver las etapas del proceso. El análisis del documento, que es cuando se está creando, se revisa previamente por el área interna para saber que cumple con la normatividad, cuando se envía a revisión, cuando se envía con los aprobadores, hay un visto previo también de control interno. A veces resulta que ciertos documentos modifican algunos procesos o inciden en algunos procesos, entonces tienen que dar a conocer de manera interna para que todos los colaboradores que estén relacionados con alguno de estos documentos tengan conocimiento y finalmente publicado. También podemos ver si el documento es público o no. Acá yo puedo ver las aprobaciones, quién es el propietario, quién lo va a revisar, quién lo va a aprobar. Puede haber más de un revisor, más de un aprobador. De hecho, ahorita voy a mostrar la creación del documento, de forma que todo este proceso esté controlado. Aquí yo puedo consultar el documento o puedo descargarlo. Mientras este documento no esté aprobado, solamente los involucrados en el proceso lo pueden ver, que son estos usuarios. Nadie más lo puede consultar en este momento.
¿Cómo se crea un documento? Bueno, de esta forma, lo primero que me presenta es crear la ficha que me va a permitir hacer todo el proceso de clasificación del documento. Aquí yo puedo registrar el título, el tipo de documento. Este es un catálogo que también es adaptable a las necesidades de la empresa. El estatus lo va controlando la propia aplicación y todos los datos de clasificación. Nuevamente, estos datos también son adaptables a la empresa. Si tienen otros datos de clasificación, se pueden crear y ajustar o quitar si no tienen alguno de estos, o agregar si requieren otros. Toda la información que está aquí se extrae del directorio activo. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría poner el nombre de la persona que es el jefe directo del área o responsable del área, la fecha de clasificación, las palabras clave, la asignar y lo guardo. Una vez que yo cree el documento, la aplicación me va a crear un código, que eso también es importante. Ya no tengo que llevar un control de forma externa, de acuerdo a las reglas que se establezcan, se puede crear el código de forma automática. Cuando ya se va creando el proceso, bueno, asigno los aprobadores y lo envío a aprobación. Este proceso tarda un poco acá. Ok, voy a ver este documento que ya está publicado. Aquí, recuerdan, hicimos una búsqueda de documentos de auditoría interna. Voy a abrir la ficha para que se vea el proceso. Este es un documento que ya está publicado. Ya es una información, aquí me dice que ya está aprobado, está publicado. Y aquí puedo ver yo el proceso completo del documento. ¿Quién lo revisó? ¿Cuándo lo revisó? ¿En qué fecha lo aprobó? Los comentarios que dejó. De los aprobadores también está aquí, que es quién lo revisó, quién lo aprobó. Si alguno de estos durante el proceso lo rechaza, también quedaría registrado aquí y regresaría a la persona que creó el documento. ¿Sí? De forma que se tenga toda la información, todo el back y hacer el seguimiento, el historial del proceso de aprobación del documento. Si hay más aprobadores, la aplicación aquí o revisores aquí los va listando, y cada uno de ellos, la aprobación se puede hacer de manera secuencial o de manera paralela. También es una configuración que se puede hacer, y de forma que aquí veamos todo el historial del documento. Por ejemplo, también aquí me dice que ya fue aprobado para su publicación el 12 de abril del 2019, y el documento está aprobado. Otra actividad que genera trabajo adicional usualmente es el seguimiento del área responsable. Esta parte es para los usuarios que consultan, crean, aprueban y revisan documentos. Pero hay un módulo también que es en estas funcionalidades, que es el módulo de administración, que es el área responsable de la empresa de hacer el control interno. Entonces aquí se puede ver la gestión del documento. Esto ya es más para el responsable pueda hacer búsquedas, buscar un documento, ver qué documentos están tardando más, ver qué responsable lo tiene, hacer una asignación del nivel de revisión que se puede hacer en función de la criticidad del documento. Por ejemplo, hay un documento, quizás, no sé, una ayuda visual, a lo mejor se requiere asignar un nivel 1, que es el nivel más bajo, el nivel que no requiere una revisión previa, pero una política y un procedimiento usualmente se tienen que revisar. Se tienen que revisar para ver si no afecta a otras políticas ya previamente definidas, si está de acuerdo a los lineamientos que establece la misma empresa, y entonces requiere que asignemos a alguien para que revise todos estos, y esta persona es una persona del área de control interno, previo a que se pueda revisar y aprobar. Entonces, esta herramienta es una herramienta que sirve para todas estas personas. Aquí yo puedo descargar la información Excel también, si requiero hacer un análisis de otra manera, e incluso se puede usar para hacer reportes. Esa es la parte de seguimiento. Toda la parte de solicitudes es, yo que soy del área interna, aquí puedo ver lo que me han asignado. Y que tengo pendiente, cambios de responsables, que es otro proceso que se tiene que hacer. Cuando un documento se tiene que eliminar, hay un proceso también que se administra desde la propia herramienta, cuando hay un cambio de propietario responsable, porque a lo mejor el responsable original ya no trabaja en la empresa o se cambió de área. También sucede que
por ejemplo, veíamos hace rato documentos que ya no se habían publicado en la fecha de compromiso. Bueno, pedimos una prórroga y que quede registrado por qué razón se pidió esa prórroga. ¿Sí? Aquí también podemos ver las solicitudes de eliminación, la justificación que pide el solicitante, los cambios de responsables también, porque se pide que se haga ese cambio de responsable. En esos casos, como les mencionaba, de que un colaborador ya no esté en la empresa o haya cambiado de área. Y aquí está la parte de asignar a quién va a hacer el seguimiento del documento, ¿sí? Previo al envío de la revisión y la aprobación. Todos estos usuarios también se pueden configurar, depende del rol que tengan. Aquí nada más tenemos 2, pero se pueden poner los que se requieran. Podemos hacer filtros de esta información. En este caso, bueno, tenemos 14 documentos que son sencillos de ver, pero si tuviéramos cientos o miles de documentos, pues podemos filtrarlos por aquí, usando estas funcionalidades y disminuir el tiempo que nos toma revisar todos estos datos. Finalmente, también tenemos un dashboard que en realidad es un reporte muy sencillo, pero se pueden graficar todos estos datos registrados en la aplicación. En este caso, por ejemplo, tenemos el número que están en cada etapa. Aquí me los lista. También puedo hacer filtros por la información y extraer la información hacia un reporte que puedo sacar en Excel. Bueno, el tiempo de las sesiones de 30 minutos que ya consumimos, creo que ya es tiempo suficiente para haberles mostrado lo que hace este sistema de gestión documental. Voy a regresar a la presentación simplemente para despedir la sesión. IT Proof es la empresa donde, como mencionaba, trabajo, y bueno, este es un promocional, ¿no? Mantengan la calma y llámenos si tienen algún problema o algo que implementar sobre Office 365. Gracias por la sesión, gracias a los patrocinadores, gracias a los organizadores. Cualquier duda, pregunta, o si requieren más información sobre la aplicación, sobre cómo crear este tipo de funcionalidades en la plataforma, pueden contactarme a través de Twitter o directamente correo electrónico.